Bien, siguiendo con estos tutoriales de Bootstrap, ahora hablaremos de un componente que en lo personal utilizo mucho, que son las ventanas emergentes. Al igual que los formularios, al igual que las tablas, en algún momento necesitaremos maquetar una ventana emergente. Bootstrap en eso sí tiene pues bastante tela que cortar. Hablaremos de lo que yo considero los componentes más importantes de este componente, las partes más importantes de este componente de las ventanas emergentes. Entonces, nuevamente voy a venir por acá, voy a crear otro, que de hecho no, lo voy a hacer sobre este mismo de las barras de navegación para explicar algo importante. Entonces, pues nada, voy a poner acá otro título que se va a llamar modal. Entonces H2, ventanas, modal. Si llegaron a este video y no han visto completo la lista de reproducción, los invito a que la visiten. Tengo desde cómo enlazamos con Bootstrap a través de CDN, el CSS de la librería y el JavaScript. Hemos visto ya formularios, tablas, barras de navegación y ahora estamos con las ventanas modal. Los invito a que si quieren pues visualicen esos videos y luego pues sigan la ruta de la lista de reproducción de Bootstrap. Bien, ventanas modal entonces. ¿Cómo funcionan las ventanas modal? Lo más importante a tener en cuenta es que pues este ya es un componente, a diferencia de los otros que hemos tratado, este ya es un componente que utiliza JavaScript. ¿Por qué? Porque funciona de manera interactiva a partir de un clic. En este caso se está utilizando JavaScript para trabajar todo a partir de eventos onClick. ¿Qué es el evento onClick? Pues cuando le doy clic a algo. Entonces le doy clic a un botón y sucede algo. En este caso le doy clic al botón y pues despliega una ventana emergente. De esa manera, entendiendo este principio, pues tenemos que las ventanas modales están divididas en esas dos partes. Por un lado tenemos el botón, por otro lado tenemos el bloque de la ventana, ¿sí? Asimismo lo trabajaremos en el HTML. Por un lado necesitamos el botón, aquí no voy a copiarlo completo. Este botón, entonces como estoy utilizando este en navbar, voy a seguir con este abierto. Entonces, pues bueno, necesitamos, como estábamos mirando, un botón. Entonces aquí lo voy a copiar, el botón solito. Aquí lo traigo después del título, guardo, actualizo. Ahí está el botón. El botón por sí solo, pues lógicamente no hace nada, necesita el modal. Entonces aquí tenemos el modal. ¿Y por qué no hice un HTML nuevo sino lo dejé en el de las barras de navegación? Porque debemos tener en cuenta hay algo, y es como una regla que existe entre desarrolladores, y es que todas las ventanas emergentes deberían ir al final del código. Porque piensen en una página que tenga, no sé, 7 ventanas emergentes. Si yo pusiera el modal aquí después del botón, ¿cierto? Yo sé que puedo encontrar el bloque donde estará esa ventana modal, pero pues sería un código muy desorganizado, ¿sí? Entonces, para que el código sea organizado, siempre las ventanas emergentes, 2, 3, 10, deben ir antes de los enlaces de JavaScript que están antes de cerrar el código. Es decir, esta ventana emergente debería estar por acá, ¿sí? Al final. No importa si aquí hacia arriba tenemos 2000 líneas de código, todas las ventanas emergentes van a estar al final. Guardo, actualizo y ahora sí el botón pues me estará llamando la ventana emergente. Bien, como les acabo de explicar, solo necesitamos dos cosas, el botón y la ventana modal, ¿verdad? Pero de por sí no necesitamos todo el botón, sino algunos atributos de dicho botón. Por ejemplo, necesitamos los atributos database toggle y database target. El database toggle está buscando una clase modal, que es esta misma que tiene el contenedor, class modal, si se dan cuenta. Y luego busca un database target, que es un numeral example modal. Ese numeral example pues hace referencia al ID, aquí está, example modal. Entonces realmente no es que necesitemos que sea este botón, lo que necesitamos es que el botón que quiero que invoque el modal tenga estos dos atributos, database toggle y database target. Si los copio, incluso puedo lograr que, no sé, este botón que dice home o este que dice disable, entonces acá en esta barra de navegación el último disable lo voy a poner aquí, no sé, iniciar. Si quisiera pues que el botón fuera para ingresar, más bien como un formulario de inicio de sesión, ingresar.
Entonces lo único que hago es esta etiqueta A o button, en su defecto puede utilizarse en cualquiera de los dos. Le voy a agregar esos dos atributos, database toggle modal y database target example modal. Esto quiere decir que en este momento yo puedo invocar ese modal desde acá, pero también desde acá. ¿Sí ven? Entonces el modal está dividido en estos dos atributos y el modal. ¿Listo? Para que tengan eso presente. Ahora, como les mencionaba con los formularios, todo lo que diga example, Bootstrap lo deja o nos indica que debemos cambiarlo. Si estoy diciendo que este va a ser para un login, por ejemplo, entonces acá el modal, el ID no debería decir example modal, sino quitamos esa palabra example. De hecho aquí tantas veces como le doy control D, control D, control D y le digo login modal, porque va a ser un modal para el login, por ejemplo. El botón, entonces acá en lugar de, no, pues debemos cambiarle precisamente esos dos atributos que les decía. Entonces acá modal, esa clase si no la cambiamos, lo que cambiamos es el ID. Aquí ya no le va a apuntar a example modal, sino a login modal. Y este de abajo, pues si queremos que los dos sigan funcionando ese mismo, pues también login modal. ¿Por qué necesitamos que el ID sea distinto? Porque si hay dos modales con el mismo ID, pues solo se va a ejecutar uno, ¿vale? Entonces cada modal debe tener su propio ID. Miren, ahí le cambiamos el ID y sigue funcionando normal. Acá si le damos clic, sigue funcionando normal. Ahora, ¿qué estructura tiene esa ventana modal? Perdón, estoy como enredado con eso. Esa ventana modal, ¿qué estructura tiene? Bueno, aquí les voy a enseñar algo que ya expliqué anteriormente y es un comando rápido que yo utilizo para identar el código. A veces cuando lo traemos de Bootstrap no llega bien identado. Entonces pues yo lo que hago es acá en File, Preference, Keyboard Shortcuts, acá busco Format, aquí está Format Document y ustedes acá pueden elegir el comando que ustedes quieran que se utilice cuando quieran identar el código. Yo ya tengo ahí Shift y A, entonces simplemente le digo Shift y A, como si fuera a hacer Control C, Shift y A y le doy Enter, ¿vale? Ese es el comando que yo quiero para identar el código. Aquí ya puedo cerrar y entonces en el código le digo Shift y A y miren que ahí ya me lo identó. Así es más fácil comprender el código de Bootstrap cuando lo traemos. ¿Qué tenemos nuevamente? Pues primero un div, que es el contenedor que tiene la clase modal y el ID, ¿cierto? Ahora luego encontramos el modal dialog, que ese es el que define el tamaño del modal, ahorita hablaremos de él. Luego el contenido del modal, el cual está dividido pues también en tres partes, como todo con Bootstrap. El header, que es la cabecera del modal, esta primera parte donde está el title y el cierre. Tenemos el modal body, que es el cuerpo del modal, y tenemos el modal footer, que es el pie de página del modal. Modal body sería esta parte y modal footer sería esta parte. ¿Qué podemos poner dentro del modal body? Pues lo que queramos. Si queremos poner un título, un párrafo, una imagen, un formulario, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy a venir aquí al apartado de Bootstrap de los formularios, porque ahí dijimos que era para un login, ¿no? Para un ingresar. Entonces puedo copiar este formulario tal cual y lo puedo ubicar acá dentro del modal body. Y el modal title ya no diría modal title, sino diría, por ejemplo, ingresar. O formulario de ingreso. Formulario de ingreso. Qué pena que me dio como la rinitis. Formulario de ingreso. Y por ejemplo, si no queremos este pie de página, que son estos botones de cerrar y guardar cambios que nadie utiliza, pues podríamos simplemente borrar ese modal footer. Vamos a ver qué pasa con ese modal ahora. Guardo, actualizo, le doy en ingresar y tenemos formulario de ingreso, los campos del formulario y el botón. ¿Sí? Así de simple. Podemos poner vuelve y juega dentro de ese modal body todo lo que queramos. Ahora, volviendo aquí al modal, hay unas configuraciones que son importantes. ¿Qué pasó? Modal, tener en cuenta. Entonces, ¿qué les puedo explicar acá? Importante lo de los tamaños. A ver, ¿dónde está lo de los tamaños? Perdón, que estoy algo... Ah, sí, acá está lo de los tamaños, parece, size. Sí, opciones de tamaño. Bien, acá nos dice que básicamente lo que debemos hacer es agregarle a la clase modal dialog, ¿cierto? Estas clases. Si el modal es pequeño, pues va a tener modal SM. Si el modal queremos que sea grande,
pues utilizamos el LG. Vamos a ver. Entonces el LG. Le agregamos ese modal LG al modal dialog. Aquí tenemos el modal dialog y le agregamos el modal LG. Guardamos. Se supone que debería quedar más grande. Actualmente así es como está. Actualizo. Y ya está mucho más grande. ¿Sí? Ahora lo quiero pues extra grande, pues XL, ¿no? En lugar de LG, XL. Y ahí estamos grande. Vuelve y juega. Dentro de ese modal podemos poner tablas, imágenes, formularios, párrafos, términos y condiciones, qué sé yo. Principalmente hasta acá, pues es el funcionamiento normal. ¿Qué pasaría si tengo dos modales? Pues muy sencillo. Digamos, acá voy a duplicar este, ¿cierto? ¿Qué debe cambiar? El ID, ¿sí? Entonces acá no puede ser login, en estos tres casos le digo control D, si no fuera para términos, entonces acá términos y condiciones, entonces términos modal. ¿Qué hace falta? Pues que uno de esos botones, a ver, entonces acá la anterior a términos, este que dice disable, le voy a poner que este va a ser para términos y condiciones. Recordemos que para que el modal funcione, tiene dos partes, un botón que es el que hace el llamado a la acción y el modal, ¿no? Entonces el botón, recordemos que lo que nos interesa del botón es este database target, perdón, database toggle y database target. Copio esos dos, los voy a poner aquí a la etiqueta A. Recuerden que puede ser un botón o una etiqueta A, ¿no? Entonces acá los voy a agregar, pero ya no se llama example modal, sino términos modal. Términos modal. Entonces tenemos un modal que es login modal y otro modal que es términos modal. Para no confundirnos y pues saber que estamos abriendo uno o el otro, a este de una vez que es el de, bueno, este es el login. A ver, y este es el de términos. Entonces acá en lugar de formulario de ingreso, pues el título sería términos y condiciones. Hay que fijarnos en el ID, ¿no? Para que ese es el que nos define. Términos y condiciones, y acá no habría un formulario dentro del body, sino habría pues específicamente un párrafo, un lorem, bueno, un párrafo, y dentro del cual puede haber un lorem de no sé, 200 palabras, que un términos y condiciones. Acá le di Shift A para que se me identifique el código, el comando que les acabo de explicar. Entonces, bueno, el botón quedó así porque está muy grande, pero se podría solucionar eliminando los otros ítems que sobran. Estos dos disable. No es necesario que lo hagan, simplemente es para que el ejemplo se vea más claro. Términos y condiciones, abre el modal de términos y condiciones, y el de ingresar abre el modal de ingresar. Asimismo podríamos poner tantos modales y tantos botones que hagan el llamado a la acción como sea necesario. Ahora, ¿cómo personalizamos los botones? Sí, pues sencillo, pero ¿cómo personalizamos el modal? Muy sencillo. Podemos agregarle una misma clase. Si quiero que todos los modales tengan los mismos estilos, entonces acá les voy a agregar la clase modal. Al div que tiene la clase modal le agrego la clase modal-portafolio. Si el proyecto fuera, no sé, aquí fantaseando para Facebook, pues yo le diría modal Facebook, ¿sí? Entonces, como es una clase y quiero que todos los modales tengan el mismo diseño, entonces modal portafolio se lo voy a agregar a las dos ventanas modales. Y si son 10, pues a los 10, porque quiero que todas tengan el mismo estilo. Entonces acá le digo punto modal-portafolio. Para probar, pues le voy a agregar un background rojo. Esto es solo para probar, siempre lo hago, para ver si me quedó bien llamada la clase y demás. Si sirve, se supone que debería tener un background rojo el modal. Ahí está funcionando. Bien. Ahora, ya que pudimos encontrar el contenedor padre, vamos a enfocarnos en los elementos. Por ejemplo, quiero cambiar la cabecera. Esa cabecera del modal, pues es una clase que se llama modal header. Entonces digo modal portafolio y dentro tiene una clase que es modal-header. Entonces no sé, quisiera que el texto estuviera centrado, entonces ya que le puedo decir text align center, vamos a ver qué pasa. Guardo, actualizo. Bueno, es que esto no está con text align, sino esto debe estar con flex, puesto que tiene dos elementos. A ver, modal header, miren, ahí me está poniendo el text align center, solo que eso está con flexbox. Bueno, no me voy a meter ahí con ese flexbox ahorita.
Pero si le quisiéramos pues cambiar el color, por ejemplo, entonces acá le podríamos decir que el H5, entonces acá el H5 que está dentro, o no, pero mentiras, podemos hacerle algo más, a ver, no sé, el background, ¿sí? Entonces le puedo poner un background del mismo color que he venido utilizando para que no me desentone, ese verde menta feo, ahí ya está, ¿sí? Ahora, internamente o todo lo demás, pues vuelve y juega, lo podemos seguir personalizando ya desde este mismo principio, la clase padre, modal portafolio, y luego podemos utilizar las clases de Bootstrap. No se recomienda utilizarlas directamente, pero pues no hay tampoco algo que lo impida. Entonces modal body, y quiero algo para el párrafo, para los términos y condiciones. Entonces no sé, que el font size sea de 25 píxeles, aquí como exagerando solo para que se vea el cambio. Entonces va a abrir el de términos y condiciones y ahí está. Entonces así podemos personalizar las ventanas emergentes, y eso sería todo por los modales. Recuerden nuevamente, ya para finalizar, necesitamos para que funcione un modal dos cosas: el botón que hace el llamado a la acción y pues el modal. El botón realmente lo que necesitamos es el DataBS Toggle y el DataBS Target, que es el que le apunta al ID del modal. Si tenemos 10, 20 IDs, 20 modales, perdón, cada modal debe tener su propio ID. ¿Listo? Y se puede invocar bien sea a través de un botón o de una etiqueta, que son elementos que funcionan a partir de clics. Y listo, eso sería todo entonces por nuestras ventanas emergentes.